Bueno, amigo, muy buenos días. Hoy en Colombia exactamente estamos a sábado 19 de octubre del año 2024 y van siendo casi las 12 del mediodía. Retomo este tipo de conversatorios que hemos venido implementando desde Academia Penal de la Oficina González Navarro Abogados Consultores, teniendo en cuenta un aspecto importante, y es que siempre vamos a trabajar lo teórico y lo práctico. En el día de hoy, este primer enfoque está relacionado con el tema de las objeciones. En los sistemas continental europeo y en los sistemas anglosajones, sin duda alguna, hay una manera de presentar la prueba testimonial. Nos vamos a ocupar de la forma como nuestro Código de Procedimiento Penal en su Ley 906 en Colombia adoptó la técnica del interrogatorio cruzado. Pero hoy especialmente vamos a hablar de la objeción o de las objeciones en una primera entrega. Entonces, en el Código de Procedimiento Penal de Colombia, aquí lo tengo en mi computador, se titula en el artículo 395 oposiciones durante el interrogatorio. Y el artículo, ustedes me lo permiten leer, se dice: la parte que no está interrogando o el Ministerio Público podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. Punto. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada. Esta norma, de la que todavía no me voy a ocupar, solamente es para ubicar el contexto de este conversatorio, es la misma técnica de la objeción, con algunos problemas de redacción, como es que solamente se refiere a la pregunta, cuando las objeciones en los interrogatorios cruzados también se pueden referir a los alegatos y a las respuestas. Entonces, hoy en Colombia está claro que la objeción debe de ser fundada o infundada. El juez solamente tiene que decir si la encuentra fundada o infundada. No tiene que dar explicaciones el juez. Quien objete, llámese fiscal, llámese defensor, en Colombia de manera muy atípica se le da la posibilidad al Ministerio Público que objete, solamente tiene que decir que objeta y decir qué tipo de objeción se está haciendo. Si la objeción el juez la encuentra fundada, dirá: reprográmese la pregunta, cambie la pregunta, pero no tiene que dar explicaciones. Y el problema que hay en la práctica probatoria del juicio, por toda la experiencia que vengo hace muchos años haciendo juicios, es que los jueces, algunos jueces por supuesto, se dedican dizque a dar traslado de la objeción a los demás actores que están en el juicio. Les pongo un ejemplo que lo he visto múltiples veces, este tipo de error que ojalá ustedes no lo vayan a copiar. Objeta al fiscal y dice pregunta repetitiva, por decir un ejemplo, ese tipo de objeción, pregunta repetitiva. Y entonces el juez dice: defensor, corro traslado de la objeción. Ministerio Público, corro traslado de la objeción. Eso es un error craso, 100% craso, que desnaturaliza la función importante de la objeción, que no es otra cosa más que hacerle un control a aquello que va a contaminar el verdadero ejercicio probatorio, porque es inadecuado, porque es impertinente, porque no cabe, porque no tiene razón de ser frente a la discusión que se está dando, no corresponde a una verdadera teoría del caso. Entonces, no se puede desnaturalizar la objeción como una oposición fundada o infundada, dándole traslado a la otra parte. Mucho menos se debe permitir al opositor
que entre a decir si le gusta o no le gusta la objeción. Entonces, cuando está objetando el defensor, el juez permite que el fiscal entre a hacerle una contradicción a esa objeción. Eso no está permitido en un interrogatorio cruzado cuya naturaleza precisamente es hacerlo en la mayor celeridad posible, respetando la técnica que para ello está definida en la legislación y en el sistema anglosajón, que es de donde proviene el interrogatorio cruzado. Entonces, no se puede permitir que al opositor, al contrario, se le permita argumentar, hacer ejercicio de argumentación en contra de la objeción que está haciendo. Por ejemplo, si lo hace el fiscal, no tiene por qué el defensor entrar a hacer contradicción de esa objeción. Inverso, si lo está haciendo el defensor, no tiene por qué el fiscal entrar a hacer contradicción de esa objeción, porque esa objeción, como lo dice la norma, la tiene que definir el juez inmediatamente, sin permitir intervención de nadie. El único que puede intervenir en la objeción es el juez, definiéndola con dos frases muy célebres: fundada o infundada, o si él quiere decir vale la objeción, repita la pregunta, reformule la pregunta, cambie la pregunta, y eso quiere decir que lo que se objetó no puede ser objeto ni siquiera de valoración posteriormente. Entonces, no entiendo esa mala práctica que se ha tomado en algunos juicios por parte de algunos jueces, permitirle a las partes y hasta el Ministerio Público que ejerza contradicción sobre una objeción. De manera muy sencilla, la norma lo contempla, no se les olvide. El artículo 395 dice exactamente, comillas, el juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada. Subrayen inmediatamente. Eso no admite que otra parte entre a hacer contradicción, porque, por supuesto, esos juicios se vuelven pesados, tediosos, y al final de cuentas no se respeta la técnica. Y eso afecta el debido proceso. Falta es que se admita reposición y apelación sobre una objeción. Eso sería lo más absurdo que le puede ocurrir al sistema, bastante atropellado, por cierto, por este tipo de malas prácticas. Entonces, en esta ocasión, vamos a dejar ahí para decirles que en la próxima entrega vamos a empezar a mirar la clasificación de las objeciones sobre 3 niveles: objeciones a los alegatos, objeciones a las preguntas y objeciones a las respuestas. Queridos amigos, muchas gracias. Vamos a hacer del sistema acusatorio lo mejor que podamos, no estas prácticas inadecuadas que no consultan ninguna regla de evidencia en ninguna parte del mundo, y mucho menos un sistema cruzado de interrogatorio que tiene sus orígenes precisamente en las reglas de evidencia de los sistemas Common Law, por ejemplo, Puerto Rico o Estados Unidos. Solo a manera académica podemos entenderlo así. Muchas gracias. González Navarro, Abogados Consultores, Academia Penal, tratando de poner en conocimiento de ustedes las mejores formas de que el sistema verdaderamente no se vuelva, como algunos lo están haciendo, un sistema tedioso, y que por el contrario, en vez de ser mucho más fácil el ejercicio de la práctica probatoria, se vuelve un sistema pesado, que nada contribuye a un debido proceso probatorio. Estamos en contacto. La próxima nos vemos con los tipos de objeciones en la práctica judicial.